La gloria espera a los miembros del Club de los Exploradores Robert Perry y Matthew Henson en la cima del mundo, así como los peligrosos extremos del Ártico. Décadas después, Naomi Uemura intenta alcanzar el Polo Norte en solitario, hasta que algo salvaje acaba con su expedición y su vida. Y el destino pone los sueños de Ernest Shackleton bajo el hielo, siendo uno de los más grandes relatos de supervivencia. En los gélidos polos de la Tierra, la resistencia humana se pone al límite absoluto. Bienvenido al mundialmente famoso Club de los Exploradores. Durante más de 100 años, ha sido un lugar de encuentro para los exploradores. Estas personas se atreven a aventurarse más alto, lejos y más rápido. Como miembro de este club exclusivo, les daré acceso único a sus archivos. Esto es increíble. Artefactos. No lo creo. Y mis demás compañeros. En verdad es polvo lunar. Es increíble. Las expediciones han puesto a prueba el límite de la capacidad humana. Su bandera ha ondeado en viajes a lo desconocido que desafían la muerte y que cambiaron al mundo. Estas son sus más grandes aventuras. Estas son las historias del Club de los Exploradores. Hace 120 años la Tierra no tenía un mayor tesoro por descubrir que el Polo Norte. Y durante siglos el frío mortal del Ártico y el manto de hielo hicieron imposible pisarlo. Cientos murieron en el intento, y quien al fin pudo clavar una bandera allí tendría que ser alguien de mente con un ego colosal. Un ingeniero de la marina llamado Robert Perry era ese alguien. Este retrato de Perry fue pintado sobre una pieza de cubierta real del SS Roosevelt, el barco que utilizó en su camino para convertirse en una leyenda del club. Su historia es sobre obsesión, valor, sacrificio y controversia duradera. La obsesión de Perry no era solo un trozo de tierra, sino el punto del océano Ártico donde el eje de la Tierra se encuentra con su superficie. La latitud del Polo Norte es de 90 grados norte. Todas las líneas de longitud confluyen allí y a toda dirección que vayas va al sur. Vastas capas de hielo cubren el Ártico y la temperatura en el polo puede descender hasta 65 grados bajo cero. En la búsqueda de conocimientos en el Club de los Exploradores, a veces hay que ir directo a la cima. Incluso el presidente del club se enfrenta a algunos de los lugares más inhóspitos del planeta. Richard Garriott ha estado en ambos polos. El frío podría hacer creer que el hielo ártico es grueso, duro y liso. Pero Garriott sabe por experiencia los verdaderos peligros del hielo ártico. Todo ese océano de hielo está sujeto a corrientes que se mueven por debajo de él, así como el viento que azota en la parte superior. La presión empuja estas gigantescas crestas de trozos de hielo rotos. A menudo son muros de 6, 9 y 12 metros de altura. Grandes paredes, y a menudo en conjunto son tan altos como edificios de 4 pisos. Estos son los principales obstáculos que hay que superar. Las crestas de presión cubren el 25% de la superficie del Ártico, pero hay otro obstáculo natural que es más desalentador. Las fisuras lineales en el hielo se forman cuando las capas de hielo se separan o astillan, creando canales de agua que van desde unos pocos metros a kilómetros. Un paso en falso en estas aguas frígidas y tendrás una muerte segura en cuestión de minutos. En 1886, Robert Perry, de 30 años, está decidido a enfrentarse a los retos del Ártico. Cree que el destino lo eligió para ser el primero en conquistar el Polo Norte. Ese año va a Groenlandia en una misión para asimilar las condiciones árticas y determinar las mejores técnicas para su asalto polar. Regresa a América con una horda de pieles de animales buscando compradores. Dile al dueño que tengo 3 cajas de estas pieles. En la tienda de Baltimore encuentra a alguien aún mejor. ¡Excelente calidad, señor! ¿Dónde los consiguió? Bahía de Disco. Groenlandia. ¿Visitó Nuuk? ¿Has ido a Groenlandia? No, por desgracia. Navegué muy cerca.
Pese a sus 20 años, el empleado de la tienda Matthew Henson tiene un historial de aventuras. Pasó toda su adolescencia en el mar, viajando desde China hasta el norte de África y al Mar Negro. Perry encuentra un aliado ideal que comparte su afán por superar los límites de la exploración. Me vendría bien un asistente personal si te interesa. Claro, sí. Este encuentro casual es el comienzo de una alianza de 23 años que llevará a ambos hombres a la cima del mundo. En las 2 décadas siguientes, Perry y Henson realizarán 6 expediciones al Ártico, pero en ninguna logran llegar al polo. Aún así, hacen historia. Descubren la costa norte de Groenlandia, confirmando que es una isla. Recuperan 3 meteoritos gigantes y se acercan a 280 kilómetros del polo, más cerca que cualquiera hasta ese momento. ¿Qué opinas de Perry? ¿Cómo lo describirías? Bueno, ya sabes, Perry por supuesto es un fenomenal explorador. Es como una especie de resultado de su era imperial británica. Sí. A menudo iban a hacer exploraciones vestidos con su equipo de explorador inglés. A pesar de que en realidad estaban en un pasaje desconocido. Claro, son personas que se aferran a su propia manera de hacer las cosas en entornos donde seguro no funcionaría nada. Es correcto. De hecho, no funcionó. Habían hecho 6 intentos previos para llegar al polo y parte del desafío eran las operaciones y la supervivencia en el frío. Y fue en realidad Henson quien fue uno de los socios de Perry por varias décadas, quien observó cómo los inuit a su alrededor vivían y dijo: espera un minuto, ¿no usan lo que nosotros estamos usando? No están usando chalecos de lana, llevan ropa hecha de piel de focas y pieles, parecen estar abrigados, cálidos. Sí, deberíamos hacer lo mismo que ellos, ¿no? Exacto. 6 de julio de 1908 marca el inicio del asalto número 7. Perry, Henson y el resto de su equipo zarpan del puerto de Nueva York a bordo de un rompehielos de última generación, el Roosevelt, el mismo barco del que cuelga un trozo de cubierta en las paredes del club. Tiene una potente máquina de vapor que genera 1000 caballos de fuerza y un casco de madera de casi 1 metro de grosor. El diseño permite que el barco atraviese el hielo en lugar de ser aplastado por él. El Roosevelt se dirige hacia el norte, abriéndose camino hacia el polo frente a la costa occidental de Groenlandia. Tras un viaje de 2 meses, llega a uno de los puntos de la Tierra más cercanos al Polo Norte, el Cabo Sheridan, en la isla canadiense de Ellesmere. El polo está a 836 kilómetros. Varios autóctonos del Ártico, los Inuit, ayudaron a Perry a preparar el asalto al polo en primavera. Muchos irían en la expedición. A sus 52 años, Perry pagó un alto precio por su obsesión. Perdió 8 dedos del pie por congelación. Esta es su última oportunidad de inmortalidad. Conquistará el polo o morirá en el intento. Muchos exploradores de esta época no solo perdieron dedos o piernas, también miembros de la tripulación o todos en estas expediciones. Claro, están en verdad dispuestos a arriesgarlo todo por sus objetivos, ¿no es así? Por supuesto, y Perry era el que los encabezaba. Los riesgos a los que se enfrentaba, perdió partes del cuerpo por el camino. Sí. Y no estoy seguro de que haya podido dar la vuelta y regresar. A lo largo de los años, Perry y Henson adoptaron las técnicas de supervivencia de los Inuit, desde los trajes de piel hasta los trineos de perros que utilizan para viajar. Henson no solo construye los trineos que conducen los jefes de equipo, también enseña a los menos experimentados a dirigir los huskies que los transportarán. Henson es una de las personas más experimentadas y no recibe mucho mérito por estos viajes, ¿no? De hecho, una de las cosas de las que estoy orgulloso del Club de los Exploradores es que fuimos una de las primeras organizaciones internacionales en reconocer que él es alguien que debía ser reconocido junto con Perry. Claro. Por esa increíble aventura. Perry se da cuenta de que tendrá mayor posibilidad de éxito si aprovecha al máximo su equipo. Para abrir camino de su esperanzada marcha hacia el polo, ideó un ingenioso sistema de cadenas de suministro para atravesar el hielo. Buen trabajo, amigo. Buen trabajo. Gracias, señor. Sigamos. Dividirá su equipo de 26 hombres y 133 perros en 6 grupos. 5 de las unidades trabajarán para facilitar el viaje de la sexta. Los 5 equipos saldrán primero para establecer la ruta.
A intervalos regulares construirán iglús y dejarán suministros. Uno a uno regresarán al punto de partida de la expedición. Luego el equipo 6, dirigido por Perry y Henson, aprovechará los puntos de control preestablecidos sin necesidad de llevar muchas provisiones. El primer equipo de Perry comienza su viaje el 28 de febrero de 1909. La temperatura cuando Perry y Henson se pusieron en marcha era de unos 50 grados bajo cero. El brandy de la botella bajo el abrigo de la piel de ciervo de Perry se congeló. Odio cuando eso pasa. Y en el primer día, eso fue solo el comienzo de los obstáculos. El motivo son esas molestas crestas de presión. La única solución es empujar los pesados trineos sobre ellos, una tarea laboriosa. Pero este retraso no es nada comparado con lo que se avecina en el día 4. Una enorme fisura detuvo a todos los equipos de Perry. El agua tiene 1/4 de kilómetro de ancho y se extiende hacia el este y el oeste hasta donde se puede ver. ¡Rayos! Tardará semanas en congelarse. Si tenemos suerte. A ningún explorador le gusta jugar a esperar, y pocas torturas son peores que jugarlo en el Ártico. Pasan 2 días y luego 3, 4, 5. Una de las cosas que los miembros del equipo de Perry hacen para sobrevivir fue comer la fuente de proteínas de todo explorador: pemmican. ¿Han oído hablar del pemmican? Es una mezcla de grasa, carne seca y bayas que dura décadas y aporta nutrientes para salvar la vida de los exploradores en el Ártico. Por suerte, el Club de los Exploradores tiene una cocina de clase mundial y me dicen que el chef Phil hace un pemmican que está para morirse, ¿no? Pero claro, Josh. ¿Significa que me matará? Lo más seguro es que no. ¿Por qué no pruebas un poco? Bueno, veo que tú no lo has comido. Comí antes, estoy lleno. Claro, claro, aquí vamos. Bien, pemmican. Debo decir, Muy bueno. demasiado. Es carne y mora azul. Sabe como si estuviera comiendo un filete. Dulce, es muy grasoso, pero bastante dulce. Muy delicioso. Puedes comerte todo. Pemmican, ¿quién lo diría? Muy bueno. Bill, Gracias, buen trabajo, Josh. muchas gracias. Gracias. Tras una semana de retraso en los precarios hielos del Ártico, el pemmican y la paciencia de Perry están casi agotados. Pero la barrera de agua al fin se ha congelado lo suficiente como para permitir que la expedición cruce. ¡Avancemos! Durante las 3 semanas siguientes, el grupo avanza con paso firme, y uno a uno, según lo previsto, los 5 equipos se retiran. Esto deja al equipo de asalto del Polo, Perry, Henson y 4 cazadores Inuit a 214 kilómetros del Polo Norte. A medida que Perry continúa, su hambre de gloria se intensifica. Cuanto más va al norte, más se obsesiona, animando a su equipo a acelerar el paso. Matthew Henson también siente que la historia lo llama, pero este es el Ártico, donde el destino de un hombre está en el delgado hielo. Henson se sumerge en el hielo ártico y lucha por su vida. En sus manos agitadas tenía guantes de piel de foca. Estos guantes, el hecho de que estén aquí casi un siglo después de la aventura es alucinante. Son uno de los objetos más preciados de este club, una pieza tangible de la historia de la exploración. Y la razón de que estén aquí es porque cuando Henson cayó al agua y pidió ayuda, la ayuda estaba ahí. El salvador de Henson es Utok, uno de los 4 Inuit seleccionados para el asalto al polo. En las últimas 2 décadas, Henson entabló una estrecha relación con los Inuit. Y en ese día cosecha sus beneficios. Después del tropiezo de Henson, se reanuda la carrera hacia el polo. El 2 de abril, los 6 hombres impulsados por 40 perros corren un promedio de 42 kilómetros por día. La archivista del club, Lacey Flint, me dijo que tiene preparada una sorpresa especial que ayudará a entender mejor cómo Perry y su equipo lograron tal hazaña. Bien, ¿qué es? Dime. No vas a creerlo. Tenemos
El trineo que Henson y Perry llevaron al Polo Norte. ¿Su trineo, el real? El real. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Miren eso! Un trineo flotante. ¿Podemos bajarlo? Josh, tiene 113 años. ¿Es un no? Así es, pero subiremos. ¿Subiremos? Toma las escaleras. ¡Vamos a subir! Al ver de cerca el trineo de Perry, revela un diseño simple pero ingenioso. Lacey, no puedo evitar notar una ligera diferencia en el tamaño de las escaleras. Bien sabes, Josh, que soy más baja que tú, así que igualamos la escala. Sí, pero ya no. Para los que no lo saben, ¿qué diferencia hay entre este trineo y los otros? Es simple el tamaño, el trineo es más grande. El trineo es más grande. ¿Qué tiene el trineo que lo convierte en el preferido para viajar al Ártico? Porque este es el trineo que los llevó al Polo Norte, ¿o no? Así es, sí. Este trineo en particular son los deslizantes, sin duda. Y este era nuevo diseño. Los deslizantes originales en intentos anteriores eran mucho más estrechos, mucho más delgados. ¿Sí? Bien. En este notarás que los deslizantes son más anchos, sí. y están curvados en ambos extremos. Es algo muy importante, ya que puedes ir hacia adelante y hacia atrás. Los Claro. otros dos no podrían, se atascarían cuando quisieras ir hacia atrás. Es como el equivalente a la reversa, Por ¿no? supuesto. Otra cosa que es en verdad importante resaltar es la base o plinto. Los trineos anteriores tenían una especie de base singular De para la acuerdo. carga, para las cosas que llevaban. Aquí, te darás cuenta, tiene estos deslizantes planos, Sí. ¿cierto? La diferencia es que están unidos con piel de foca. Todo esto es piel de foca. Todo es piel de foca y en Vaya. ese tiempo debió ser muy maleable, Claro. lo que significa que tiene un sistema de choque incorporado en esencia para ir en témpanos irregulares. ¿Cuánto peso puede llevar este trineo? Casi 300 kilos y puede ser tirado por hasta 8 perros de trineo. Pero otra cosa importante sobre este trineo es que también puede ser tripulado y conducido por una sola persona si es necesario. ¡Wow! ¡Qué versátil! Sin duda, esto era tecnología de punta. Increíble. En el camino, Perry determina su ubicación utilizando un sextante que calcula la latitud y la longitud midiendo el ángulo entre el sol y el horizonte. El 6 de abril, Perry y Henson sospechan que su grupo está cerca del polo, pero el sol está oculto por la niebla. Perry no puede obtener una lectura precisa. Ordena al grupo que construya sus iglús y se retire a dormir. Al mediodía del siguiente día, la neblina se dispersa y Perry puede por fin determinar su ubicación. Llegamos. Traigan a Henson. El 6 de abril de 1909, Perry afirma haber conquistado el Polo Norte. Conmemora el logro más grande de su vida en una cinta. Se podría pensar que con este momento de triunfo culmina la historia, pero la historia no es tan simple. La controversia persigue a Perry cuando Matthew Henson ofrece a la prensa una versión de los hechos que contradice a la suya. Henson afirma que él, y no Perry, fue el primero en llegar al punto mientras exploraba el terreno. Perry debió haber estado furioso. Ah, claro, en definitiva. Este es su séptimo intento. Y sí, están en el mismo equipo. Sí. Pero claro, este hombre, Perry, es el tipo de persona que Sí. quiere esa gloria. Por supuesto, fue la pasión de su vida durante mucho tiempo. Y ellos dos han sido como hermanos en las expediciones durante 23 años. ¿Qué pasa con ellos a raíz de esto? En resumen, fue el final de su relación. De hecho, Perry no vuelve a hablar con Henson. Wow, quedó tan dolido. Así es. Y una última capa de esta intriga, existe la posibilidad de que ninguno lo haya logrado. No, en definitiva, los que han ido para tratar de corroborar los datos de su expedición acerca de cuán lejos viajaron y cuáles fueron sus avistamientos en las ubicaciones, muchos creen que en realidad no llegaron al Polo Norte como tal. Entre los partidarios de Perry y los que dudan de él, concuerdan en algo, que durante décadas la historia ignoró el papel de Matthew Henson en las hazañas polares de Perry. En 1937, el Club de los Exploradores reconoció sus logros, convirtiéndolo en el primer miembro afroamericano admitido en el club. Como los exploradores del Polo Norte antes y después de ellos, Perry y Henson se enfrentaron a temperaturas gélidas, vientos feroces, hielo impredecible y aguas mortales. Pero siempre pudieron contar ellos con sus compañeros Inuit a lo largo del viaje. Luego, en 1978, un miembro del club decidió llevar el viaje al norte a un nuevo nivel de locura, yendo en solitario.
Pero como Naomi Uemura descubriría, el hecho de estar solo no significa que esté siempre solo. La fecha es el 9 de marzo de 1978. Naomi, de 37 años, lleva 4 días de viaje por el hielo ártico. Al igual que Perry, viaja en trineo de perros. Con 1,5 metros de altura y 59 kilos, Uemura dice que se convirtió en explorador para curar un complejo de inferioridad. Casi todos los lugares a los que va lo hace solo, incluyendo las cumbres del Mont Blanc, el Monte Kilimanjaro y el Denali. El viaje hasta ahora ha sido arduo. Espera con ansias una buena noche. Pero al amanecer, Naomi escucha lo último que un hombre solo en el Ártico quiere oír. Se estima que en 1978 había 20,000 osos polares en el Ártico, y uno de ellos está a pocos metros de la tienda de Uemura, devorando suministros de grasa de foca y ballena congelada. Llamar a la pelea injusta es decir poco. Naomi pesaba 59 kilos. Un oso polar puede pesar hasta 600. Es uno de esos momentos en los que las únicas armas de supervivencia son las agallas, el ingenio y suerte. Si va por la pistola, el oso lo destrozará antes de que pueda disparar. Si corre, será una presa fácil en el hielo. La única oportunidad de Naomi es permanecer por completo inmóvil. Así se ven las pesadillas de un explorador. Después de un encuentro muy cercano, por razones que solo el oso polar conoce, se retira. Un día después el oso vuelve a aparecer, pero esta vez Uemura está preparado. Alimenta a sus hambrientos huskies. La vida de un explorador en solitario es peligrosa, pero para Uemura las recompensas superan los riesgos. En 1971, 2 aventuras de ascenso a los Alpes y al Monte Everest le hicieron desistir en ir en grupo. Le gustaba la camaradería, pero la ineficacia y las luchas internas lo hicieron desistir. Cuanto más se aventuraba Naomi solo, más se daba cuenta de que se nutría de la autosuficiencia. Siempre fue fascinante para mí, ya sabes, vivir en América del Norte. Pensamos en los Estados Unidos, pensamos en Canadá y luego hay una especie de área en la que no pensamos. En el mapa parece confuso, es decir, creo que la gente no siempre aprecia la cantidad de territorio que hay en la parte superior del planeta. Sí, y en el océano Ártico, como puedes notar, es vasto. En los inviernos árticos, el polo norte y el polo sur hay alternados. 6 meses de luz del día y luego 6 meses de noche. Sí. Y en ese invierno ártico, con la noche, es cuando todo este hielo se congela. Sobre todo por el calentamiento global. Antes el hielo se volvía más y más grueso. Había hielo que tenía 5 o 6 años, que duraba año con año. Y ahora, en el verano, todo eso tiende a derretirse y a hacerse más delgado. Ves fotos de osos polares, pero por desgracia ahora estamos en una época en que las corrientes de agua abierta son mucho más grandes y la cantidad de hielo es menor. Así es. En busca de la máxima travesía, se centra en el Polo Norte. Al igual que Perry, parte de la isla de Ellesmere en Canadá, a 800 kilómetros de distancia. Su trineo de perros cargado pesa 400 kilos y lleva una baliza a pilas que envía una señal de rastreo a un equipo de apoyo. El GPS está a años de distancia, por lo que las transmisiones son captadas por un satélite meteorológico que pasa por encima del polo. Luego se retransmiten al equipo de Naomi desde una estación de rastreo de la NASA en Alaska. Esto permite al equipo coordinar entregas aéreas para abastecer a Naomi. Lleva una cámara de 35 milímetros con la que se hace selfies a la antigua, con un trípode y un temporizador.
Al igual que Perry y Henson, debe pasar con su trineo a través de las crestas de presión. Pero como en solitario no tiene la fuerza para trepar por las crestas más altas, que se elevan hasta 9 metros, en lugar de pasar por encima, se entierra a través del hielo. Una tarea agotadora y que requiere mucho tiempo, la cual añade 2 semanas a su viaje, pero al pasar las crestas de presión, Naomi avanza rápido. Pero en el día 35 de su expedición se da cuenta de que las extensiones planas de hielo del Ártico encierran otro tipo de peligro. Uemura descubre que está en una isla de hielo de solo unos cientos de metros de ancho, que se desprendió de la capa de hielo principal. Al igual que Perry y Henson 70 años antes, solo puede esperar. Pero esta vez el destino no es tan paciente. La pequeña isla de Uemura se está rompiendo bajo sus pies. No tiene tiempo para pensar, solo para actuar. Mientras Uemura se apresura a su trineo de perros, se dio cuenta de que un trozo de hielo se había atorado entre su isla y la masa de hielo principal. Se estaba derritiendo, formaba un puente de 1 metro de ancho. Corrió con sus perros a través de él. Naomi debió sentirse como en casa en el Ártico, tenía el hielo en las venas. Al igual que Perry en 1909, Uemura marca un ritmo abrasador en la fase final de su viaje. Recorre 40 kilómetros en un día y 60 en otro. Es el 29 de abril de 1978. Uemura realiza una de las últimas lecturas del sextante para confirmar su ubicación. Por fin está seguro. Después de 57 angustiosos días, está en la cima del mundo. Es el primer hombre que llega al Polo Norte en solitario, a través del Ártico. Para celebrarlo, hace lo que cualquier explorador eufórico, en un momento así: izar las banderas de las naciones que le dieron su apoyo. Algo que Uemura mantuvo cerca en todo su viaje fue otro tipo de bandera que no estaba ligada a ninguna nación. La bandera del Club de los Exploradores número 193. La bandera del club solo está reservada para expediciones selectas. Solo un pequeño porcentaje recibe una. 6 años más tarde, los peligros del tipo de exploración de Uemura lo alcanzan. En su cumpleaños 43 completa la primera ascensión invernal en solitario del monte McKinley, ahora llamado Denali. Durante su descenso, desaparece sin dejar rastro. Muere como le gustaba explorar. Solo. Un cambio de polos significa un cambio en la vida salvaje. Pasamos del imponente oso polar al majestuoso pingüino. Aunque el pingüino puede parecer más amigable que el oso, los peligros de la Antártida son igual de letales o peor. Al igual que Naomi Uemura y Robert Perry no pudieron resistirse al encanto del Polo Norte, otros exploradores estaban obsesionados con conquistar su gemelo en el sur. Ronald Amundsen, miembro del club, ganó la carrera al Polo Sur en 1911. Esta foto fue tomada un año después. El de la izquierda es Amundsen de pie junto a Robert Perry, los dos campeones polares. El globo terráqueo está inclinado de modo que los polos que conquistaron están frente a cada uno de ellos. Pero el miembro del club de exploradores en el centro es quien me intriga. Un aventurero británico que perdió ante Amundsen, y resultó que el fracaso es un poderoso motivador. Juró para ese entonces compensar su derrota con una hazaña monumental. El destino tenía otros planes, pero no impidió que Ernest Shackleton se convirtiera en una leyenda. El lugar de la isla de Georgia del sur del Océano Atlántico, 1900 kilómetros al este de la punta inferior de América del Sur. Pocos lugares de la Tierra están más aislados. Ernest Shackleton y sus dos compañeros hace tiempo que se les daba por muertos. La última vez que se les vio, y a otros 25, fue hace 17 meses. Han estado atrapados en un témpano de hielo, perdidos en el mar, y han atravesado un terreno inhóspito y frígido. Pero si no encuentran ayuda, su viaje terminará para siempre.
La historia que cuenta Ernest Shackleton de cuando tropezó con un puesto ballenero en una isla es única en la historia de la exploración. En 1914 puso un anuncio en un periódico británico que se parecía a un anuncio de trabajo para uno de mis programas. Se buscan hombres para un viaje peligroso, salarios bajos, frío intenso, peligro constante, regreso seguro, dudoso y honor y reconocimiento en caso de éxito. Esa última parte no es propia de mí, pero el resto sí. 27 hombres respondieron. Shackleton tenía su equipo. El anuncio, por supuesto, no especificaba el objetivo de la expedición, que era ambicioso hasta el punto de la locura. El plan de Shackleton es superar la conquista de Amundsen al Polo Sur. Su equipo navegaría desde Inglaterra hasta la Antártida, viajaría en trineo en perros hasta el Polo y luego continuaría hasta la costa opuesta en un territorio no cartografiado. La travesía transcontinental total es de 2.900 kilómetros, un viaje sin precedentes. El 1 de agosto de 1914, Shackleton y sus hombres zarparon a bordo del Endurance, llamado así por el lema de su familia: con persistencia se conquista. 3 meses después anclan para obtener provisiones en Georgia del Sur, la misma isla donde Shackleton se encontraría desesperado y hambriento 1 año y medio después. Podría haber evitado ese destino si hubiera hecho caso a la advertencia de los balleneros. Le dijeron que el hielo que rodeaba la Antártida en esa temporada era peor que la que jamás habían visto y le advirtieron que no fuera. Pero continuó. Con cada kilómetro, el Endurance avanzaba más y más lento. Luego se detuvo de forma estruendosa a 160 kilómetros de la Antártida. Están a la deriva en una isla de hielo y nadie en la Tierra tiene idea de dónde están. ¿Hay alguna esperanza de rescate, jefe? Nadie sabe que estamos aquí, chicos. Para añadir a las preocupaciones de Shackleton, se están quedando sin comida. En enero de 1916, después de 1 año atrapados en el hielo, da una dolorosa orden. La mayoría de sus Huskies son fusilados por su carga. Un australiano a bordo del Endurance llamado Frank Hurley hizo un mejor trabajo en capturar la escena que yo o cualquier otro podría. Era el fotógrafo de la expedición. El Endurance está en un punto muerto, están rodeados de hielo. ¿Qué puede hacer Shackleton? Bueno, no mucho, porque este hielo que se acumula alrededor de ellos es de hasta 5 metros de espesor. No es algo que puedan atravesar. Y ahora, como el invierno se acerca, parece que pasarán el invierno en el hielo y tendrán que esperar hasta el próximo deshielo en verano. Cuando haya alguna posibilidad, ya sea cortando o empujando o que se fracture el propio hielo, están atascados. La única estrategia es esperar. Solo esperar. Por casi 10 meses, el Endurance se dirige lentamente hacia el norte. Shackleton refuerza la moral de sus hombres organizando actividades desde cantar hasta partidos. Frank Worsley, el capitán del Endurance, dijo que Shackleton tenía ingenio para mantener a sus hombres con ánimo. Worsley dijo que quería a Shackleton como a un hermano. La tripulación lo llamaba con cariño el jefe. En octubre, el jefe y sus hombres se enfrentaron a una nueva crisis cuando el aumento de las temperaturas fractura el hielo que recubre el barco. La madera rechina y se rompe por la tensión, obligando a Shackleton a ordenar el abandono del Endurance. 1 mes después, se hunde. Shackleton y sus hombres se quedan sin barco y a la deriva. A medida que se acerca abril, la comida no es lo único que desaparece. También lo hace el hielo bajo sus pies. El único refugio para los hombres son 3 botes salvavidas de 7 metros de Endurance. Pero al menos ahora hay aguas abiertas y la posibilidad de escapar. El 9 de abril reman hacia el norte en un mar tempestuoso sin saber si volverán a ver tierra. 6 días después llegan a la deshabitada isla Elefante, un trozo de desolación de 32 kilómetros en el paso de Drake, que separa a América del Sur de la Antártida.
Hasta que te pones a prueba, nadie sabe cuánto puedes soportar. Decidido que la única oportunidad que tenía para llevar a sus 27 hombres de vuelta a la civilización era cruzar más océano. De todos los retos a los que se habían enfrentado en los últimos 17 meses, este sería, con diferencia, el más duro. El 24 de abril, Shackleton y otros 5 tripulantes van hacia el sur de Georgia en busca de ayuda, la isla donde se detuvieron para obtener suministros en la víspera de su suplicio. Las probabilidades de éxito son tan bajas como la temperatura. El sur de Georgia está a 1200 kilómetros de distancia, casi la distancia de San Luis a Houston. Sin una navegación precisa, perderán su rumbo en el vasto Atlántico Sur. Esta es la señal para ir con la archivista del club, Lacey Flint, guardiana de los indispensables artefactos con los que Shackleton se apoyó durante su viaje. Bien, tengo miedo de preguntar. Siento que enloqueceré. ¿Qué es? Te sorprenderás. Son los instrumentos reales de Ernie Shackleton. Lo sé, este es su sextante y esta es la brújula que tenían a bordo en el Endurance. El James lo llevaba y lo usaron para navegar hasta la isla Georgia del Sur con esa brújula. ¿La brújula real? La auténtica. Es una de las historias de supervivencia más desgarradoras y de logros increíbles. Es icónico, sí. Sí, es una locura, Sí. ¿no? Siempre cuentan su historia por el liderazgo, por la supervivencia, por el trabajo en equipo, por todo. Es uno de los instrumentos que les ayudó a llegar. Y algo muy destacable de esta historia es el hecho de que tuvieron que viajar 1200 kilómetros en aguas abiertas gélidas y tenían que llegar a esa mancha de tierra en el sur de Georgia, y si se desviaban un poco, jamás llegarían. Por supuesto, las condiciones eran terribles, tiempo malo, poca o ninguna visibilidad, mar muy agitado, por lo que Frank Worsley, capitán del James Caird, tuvo que usar su sextante así, a bordo del bote salvavidas, calculando a dónde debían ir. Lo que tienes que entender sobre esto es que son demasiado delicadas, así que cualquier mal tiempo o mares agitados, no podrás obtener lo que necesitas de esta cosa. Les tomó 16 días hacer esta travesía, y en ese tiempo, Worsley solo fue capaz de obtener 4 lecturas. Día tras día pasa en las aguas más agitadas de la Tierra. El hielo de 12 centímetros de espesor se forma en el barco, obligando a los hombres a picar el hielo para evitar que se hundan. En el día 17 avistan el sur de Georgia. La navegación de Worsley fue perfecta. La isla está rodeada por acantilados escarpados, lo que hace que el desembarco sea una pesadilla. Al fin llegan a la orilla, pero descubren que aún tienen un gran problema. Están del lado equivocado de la isla. Cerca de 48 kilómetros de montañas cubiertas de nieve se interponen entre ellos y el puesto ballenero en la costa norte del sur de Georgia. Nadie las ha cruzado nunca. Subieron 900 metros a través de la nieve hasta la cumbre de la cordillera. Para entonces el sol se estaba poniendo y la temperatura estaba cayendo. Shackleton sabía que si esperaban hasta la mañana para descender, morirían congelados, pero bajar en la oscuridad sería igual de fatal. Necesitan una forma de bajar, y el ingenio de Shackleton la encuentra. ¡Enrolla la cuerda! No entiendo. ¡No escalaremos! ¡Nos deslizaremos! ¿Y las rocas? ¡Hay que intentarlo! Para apoyar nuevos hallazgos científicos, Discovery destinó casi 2 millones para financiar las expediciones del club. El geofísico Jamie Greenbaum hace poco regresó de uno de esos viajes a la Antártida. En la costa occidental estudió el glaciar Thwaites, una enorme placa de hielo del tamaño de Florida. El Thwaites preocupa a los científicos porque se está descongelando más rápido de lo previsto, y advirtió que si se derrite por completo, el nivel global del mar podría subir más de 60 centímetros, lo que sería catastrófico. Greenbaum usó helicópteros para dejar caer sensores en el agua que rodea el glaciar, para medir su temperatura y salinidad y tratar de determinar si el agua dulce, escondida en el enorme hielo, podría estar acelerando el proceso. El trabajo de Greenbaum nos recuerda que la Antártida, uno de los lugares más fríos de la Tierra, sigue siendo un referente mundial en la investigación del clima. Ernest Shackleton y sus hombres se encuentran en una situación de vida o muerte. O descienden rápido por el escarpado terreno, poniendo en peligro su vida, o se arriesgan a morir congelados en las extremas temperaturas antárticas. Shackleton decide que acampar no es una opción.
¡Podemos hacerlo! ¡Hagámoslo! ¿Shackleton y los demás pensaron deslizarse por esa montaña? Una locura, ¿o no? Lo es. ¿Lo crees? Es muy inseguro. Lo que hicieron fue tomar un largo tramo de cuerda que tenían y lo enrollaron para hacer un gran tobogán. Podían sentarse y deslizarse desde estas cimas de las montañas hacia los valles, en las nieblas, esperando no caer en un acantilado por bajar rápido y poder volver a la civilización. Parece una buena forma para romperte algo o morir. Sí, pero en este caso no tenían opción, no tenían equipo de acampar, no podían pasar la noche expuestos, solo hicieron lo que tenían que hacer. Los 17 meses anteriores han sido una pesadilla. Los próximos 2 minutos serán el sueño de un adicto a la adrenalina. ¿Listos? 1, 2, 3. En la parte más empinada de su descenso, los hombres se deslizan a casi 95 kilómetros por hora. Descienden 1000 kilómetros y recorren 1,5 kilómetros a una velocidad media de 48 kilómetros por hora. Y por fortuna, no hubo ningún obstáculo y llegaron al fondo a salvo. En cada parte de la historia de Shackleton, él sigue adelante y adelante. Él es imparable, ¿o no? Parece haber tenido una buena planificación. Sí. En una expedición con Scott regresaron 160 kilómetros del Polo Sur porque según los cálculos se quedarían sin comida y no volvieron. Scott volvió más tarde sin él. Se quedó sin comida y murieron. Sí. Pero también hay momentos en los que tuvieron mucha suerte. Claro. Como bajar de esa montaña y que los exploradores modernos nunca tomarían ese riesgo. El cansancio frena a Shackleton y a sus hombres mientras continúan su marcha, pero su salvación está cada vez más cerca. El sonido de una de las estaciones balleneras de la isla es su primer encuentro con la civilización en año y medio. Sus compañeros al otro lado de Georgia del Sur serán rescatados al día siguiente. Y aunque se tardan 4 meses en atravesar el hielo, Shackleton dirige una misión de rescate a la isla Elefante. No pierde ni un solo hombre. El hundido Endurance permanece en su tumba acuática durante 106 años. Es encontrado en 2022, a 3000 metros bajo el gélido mar de Weddell. El mismo frío que lo hundió también lo mantuvo muy bien conservado. La expedición de recuperación está dirigida por el miembro del Club de los Exploradores, Menson Baum, portando la bandera número 35. La tumba acuática del Endurance nos recuerda los límites de la humanidad en los entornos más hostiles de la Tierra. ¿Por qué los polos, los lugares más inhóspitos de la Tierra, son un punto irresistible para los miembros del Club de los Exploradores? Quizá porque cuanto más alto es el listón, más nos esforzamos por superarlo. El propio Ernest Shackleton lo resumió: cuando las cosas son fáciles, las odio. Doblaje por Candianita Big Studios.